Estamos de vuelta aquí en Perfiles a través de Educanal, Ciencia y Salud. Víctor Pavón es un economista, es un abogado, autor de varios libros y es también impulsor o creador también de este partido Libertad y República. Tiene 8 meses de vida aquí en el Paraguay, ¿verdad? Él se está presentando como candidato a senador por este partido. Y tiene 14 puntos, pero muy interesantes en cuanto a educación, por ejemplo, también en la parte de desregular el mercado laboral, es decir, el salario, la ley del salario mínimo, que imposibilita a muchas pequeñas empresas contar con 7, 8 funcionarios o trabajadores, ¿verdad? Porque ya no le da el cuero. Así mismo. Doctor, desregular el mercado laboral. Mira, ese es un punto eso importantísimo. ¿Es posible llegar a la práctica? Totalmente es posible, porque, mira, en primer lugar quiero decir algo que creo que es muy importante. No existe hoy en el Paraguay un partido político que tenga propuestas concretas, como la que nosotros estamos hablando, que son 14 propuestas concretas, pero que también expliquen cómo llevar a cabo los cambios. Entonces, nosotros tenemos los argumentos filosóficos, económicos y políticos de cada una de estas propuestas y estamos dispuestos a debatir con quien sea, ¿verdad? Por supuesto, dentro de un régimen de tolerancia y de respeto, porque nosotros creemos que estas ideas y estas propuestas que están expuestas aquí significan el gran salto cuántico que el Paraguay puede llevar a cabo. No es posible que el Paraguay siga creciendo al 3-4%, a veces al 6%, cuando nosotros deberíamos estar creciendo en términos del Producto Interno Bruto al 8% anual, por lo menos, para así en aproximadamente 15 años llegar al nivel que tiene hoy España. O sea, nosotros tenemos un rezago, un atraso, pero no se debe a que el paraguayo sea un haragán, se debe a las malas ideas y por sobre todas las cosas a nuestros gobernantes de escasas luces, estatistas y ahora vendidos al globalismo, que pretenden impulsar ideas contrarias a nuestra soberanía como Paraguay y quieren romper y violar nuestras tradiciones y nuestras costumbres. Y una de las reformas, Juan, que estuvimos hablando justamente y vos mencionaste al comienzo, se refiere al tema laboral. A nosotros nos preocupa mucho la creación de empleos. Para crear empleos y elevar los salarios de los trabajadores es clave y fundamental, porque esto ya estudió la economía y no hay necesidad de volver a inventar la rueda, al menos que uno quiera volver a inventarlo precisamente para seguir engañando a la gente. Es muy sencillo, para poder aumentar los salarios y tener más empleo, nosotros tenemos que tener más ahorro y más inversión. Cuanto más sea el nivel de inversión per cápita, pues mejor va a ser precisamente tratado el factor de producción, trabajo, y entonces el capital absorbe y puede pagar mejor los salarios de los trabajadores. ¿Cuántos paraguayos que fueron, y yo sé que estábamos hablando justamente, Juan, vos que viviste mucho tiempo en los Estados Unidos, sabés eso, ¿verdad? El paraguayo que va de aquí, de Paraguay, a los Estados Unidos, que aquí está ganando, ni siquiera gana 1 millón de guaraníes, y allá en 2 semanas puede conseguir un empleo y gana 10 veces más. Y no se debe a que el paraguayo sea una persona tratada porque supuestamente es latina, algo así. No, es porque el nivel de inversión es tan alto que de esa manera capta el factor de producción trabajo. En consecuencia, la persona que trabaja, que se disciplina y que quiere mejorar sus condiciones de vida, desde luego tiene un premio por su esfuerzo. Pero acá no se le premia a la persona que quiere trabajar, que quiere estudiar, que quiere disciplinarse. Acá se le premia a los vagos. Aquí se le premia a un grupo de personas privilegiadas que en mi primer libro yo denominé precisamente la nueva monarquía. Un grupo de personas que lamentablemente mete la mano en el bolsillo ahí de doña Juana, de don Luis, y se hace rico de la noche a la mañana, la famosa riqueza mal habida. Entonces la corrupción viene del estatismo. Por eso nosotros tenemos que cambiar este modelo. Y no significa esto estar contra los trabajadores, sino que al contrario, es estar a favor de los trabajadores, a favor de los jóvenes,
Porque la ley del salario mínimo lo que hace es precisamente sacarle de la formalidad a las personas que no tienen preparación, especialmente a los jóvenes, que de esa manera, como su productividad no llega a 2,5 millones, lamentablemente son radiadas del sistema, y por eso es que la informalidad en el Paraguay prácticamente llega al 80%. Es decir, de la población económicamente activa, de cada 10, 8 lamentablemente están en la informalidad. E incluso le perjudica a aquel cuya productividad es superior al salario mínimo. Una persona que pudiendo ganar 4 millones de guaraní o 4,5 millones, directamente es bajada porque a 2,5 millones, que es el salario mínimo, y de esa manera se produce una gran injusticia. ¿Por qué? Porque como la ley laboral establece como una cuestión coercitiva el pago del salario, pues lo que tenemos es que precisamente le dejan la informalidad a los jóvenes sin preparación y le resta incentivo a las personas que tienen mejor preparación, cuyas productividades son incluso superiores al salario mínimo. Y esta ley, lamentablemente, Juan, se hizo a instancia de gente que supuestamente eran demócratas allá por el 91-92, cuando se aplicó el Código del Trabajo. Y fue una iniciativa de los sindicatos en connivencia con ciertos partidos políticos que se decían del pueblo, pero que ya no lo son. Y de esa manera ellos crearon más desempleo y crearon mucha informalidad, en contra precisamente de lo que el Paraguay podría hacerse. El Paraguay tiene todos los activos estratégicos: energía eléctrica, gente joven y especialmente lo que nosotros denominamos la capacidad para salir adelante. Pero no lo podemos hacer porque hay leyes como la ley de la reforma del Código Laboral, la ley que establece esa suerte de sindicatos cada vez más fuertes en los entes públicos. Por ejemplo, en la municipalidad hay prácticamente 10, 20 sindicatos que lamentablemente, en lugar de mejorar las condiciones de servicio de los contribuyentes, les perjudican. Ni tan siquiera veredas y plazas nosotros podemos tener en el Paraguay. Pero no es porque el paraguayo sea un haragán, vuelvo a insistir, es porque sus dirigentes les han mentido y le han robado. Y esta gente que quiere volver lamentablemente a presentarse en el Congreso en el periodo 2023-2028, hay que saber quiénes son ellos. Por eso que el Partido Libertad y República tiene propuestas concretas y por sobre todas las cosas no va a abdicar, no va a dejar de lado su ideal de entender que no puede haber ningún país en el mundo que pueda progresar sin el respeto a nuestros derechos naturales, derechos que fueron otorgados por Dios: la vida, la libertad, la propiedad, la defensa de la familia y de nuestra soberanía. Interesante, Víctor. Y sí, ciertamente lo que en uno de los puntos le resta esa posibilidad a la persona capacitada. Por ejemplo, cuando una empresa se busca panadero, se busca oficial de esto o de aquello, de los rubros. Y como el salario mínimo está vigente, entonces él, pudiendo ganar más, no gana lo que debería ganar. Es un punto que vas a tener la oportunidad, si es que llegas a ocupar esa banca como senador, vas a impulsar. Otro de los temas es la implementación, por ejemplo, de vouchers educativos y para la salud. Muy importante también. No debemos olvidar el compromiso que tiene un país para con los jóvenes, tanto en la educación y en la salud. Para nosotros es vital y de suma importancia la educación, Juan, porque si hoy podemos hablar de igualdad de oportunidades, hoy la educación es una forma de dotarle del recurso de lo que se denomina el conocimiento, para que la persona pueda transformar su vida y realmente contar con ese conocimiento que es el capital humano para dar precisamente aquel salto cuántico del cual estábamos hablando anteriormente. Y para ello hay que renunciar de una vez por todas a esa idea de que el Estado puede darnos a nosotros mejor educación. El Estado no puede dar mejor educación porque la existencia misma del Estado es de un carácter homogéneo y no permite la diversidad. Para que nosotros podamos tener una mejor educación, tenemos que hacer que las familias elijan qué tipo de educación le van a dar a sus hijos. En consecuencia, el modelo que nosotros decimos es el siguiente: cada familia va a recibir un cheque y ese cheque va a ser el monto por el cual sus hijos van a poder ser educados de acuerdo
a lo que las familias decidan. Por ejemplo, si una familia quiere que su hijo a los 12 años sepa hablar inglés y francés, toque el piano y sepa historia, y sepa aritmética, matemática, geografía, que son las asignaturas que nos deberían pasar de 7 u 8 a lo máximo, pues las familias tienen todo el derecho de decidir sobre el futuro de sus hijos. Y de esa manera la oferta finalmente de escuelas va a mejorar, porque estas escuelas van a querer ser acreedoras precisamente de esos cheques que van a tener las familias. Y de esta manera nosotros vamos a hacer un cambio, pero extraordinario, en la forma de ver la educación. Hoy en el Paraguay no tenemos educación, lo que tenemos es instrucción. La gente sabe leer, escribir, pero no sabe manejar abstracciones, no sabe manejar la teoría, y de luego lo que entiende como práctica es una práctica equivocada. En consecuencia, la educación requiere de diversidad. La educación requiere, por sobre todas las cosas, de aquello que ya Fernando de la Mora, que para el Partido Libertad y República es el padre de la patria, Fernando de la Mora, es lo que se denomina precisamente el culto por la excelencia. No hay que hacer solamente las cosas bien, hay que hacer las cosas de manera excelente. Y eso requiere de un modelo educativo que no es el que hoy tenemos en el Paraguay. Víctor, con respecto también a la eliminación, una de las propuestas que tiene Víctor Pavón también, la eliminación de ciertos ministerios, secretarías y subsecretarías, porque están... ¿Podríamos desarrollar esa parte? Sí, con mucho gusto, Juan. Nosotros creemos también que la cantidad de ministerios ha venido creciendo. En el año 1995 teníamos 8 o 9 ministerios y ahora tenemos 16, casi 18. Y con las secretarías que tienen ya incluso carácter ministerial, pues estamos llegando a 20. ¿Qué es lo que tenemos entonces? Que los resultados son contrarios al crecimiento del Estado. Cuanto más Estado, más ministerio, más secretaría tenemos, menos beneficio tiene la gente, y un grupo lamentablemente de privilegiados se empieza a enriquecer a costa de los que trabajan, a costa de los que invierten, perjudicando en particular a la gente más pobre. Porque nosotros, Juan, la gente que probablemente nos está escuchando, podemos tener un margen de maniobrabilidad, pero nosotros tenemos que pensar en la gente más pobre de este país. Esa gente que muchas veces ni siquiera tuvo una tarjeta de crédito, que nunca ha subido a un avión, que no tiene un lugar o un club donde ir a los fines de semana, que no ha podido y no tiene la oportunidad de llevar a su hijo a la universidad. Esa es la gente que está siendo lamentablemente dañada. No solamente es su integridad patrimonial, sino también su integridad psicológica. Por eso que yo siempre he dicho que quizá en el Paraguay todavía no se muera de hambre, pero sí se muere de mucha injusticia. Y esto, para cambiar, se requiere precisamente de que ese modelo del Estado prácticamente sea un modelo de Estado mucho más pequeño, pero mucho más fuerte. Puede llegar a ser más eficiente cuando tengamos menos ministerios y secretarías. Mira, Juan, yo te cuento, históricamente ya se logró eso en el Paraguay. La mayor proeza que se estuvo en la historia del Paraguay lo hizo un gobierno pequeño, honesto y eficiente. Y ese fue el gobierno del doctor Eusebio Ayala, presidente de la Victoria. Esa generación, ese gabinete civil que tenía el presidente Eusebio Ayala no tiene parangón, no hay forma de tenerlo hoy en día, porque nuestros gobernantes y los que quieren ser electos, lamentablemente, además de ser de escasas luces, son personas absolutamente corruptas que no son patriotas. Es decir, quieren llegar al poder para volverse ricas. Y eso ya Cicerón, el gran pensador y jurista romano, decía que para que el gobernante pueda granjearse la simpatía del pueblo, tiene que vivir austeramente. Tiene que mostrar austeridad, y para ser austero, desde luego, hay que tener convicciones y hay que tener principios, hay que respetar el dinero de la gente. Por eso es que la secretaría y los ministerios tienen que reducirse a lo sumo a 2 o 3, por ejemplo, para citar un ejemplo. Y desde luego el Ministerio de Educación tiene que desaparecer, el Ministerio de Salud no tiene también razón de ser. Nosotros vamos a fortalecer la salud, sobre todo primaria, lo que se llama la salud preventiva, pero no como se hace en otros países, por ejemplo en Cuba, donde supuestamente se tiene una educación de mejor calidad. En Cuba no se tiene educación también.
porque la educación significa crítica y reflexión a cualquier forma de hacia gobierno. Los gobernantes. Exactamente. Claro. Entonces, ¿cómo un niño va a tener educación cuando precisamente el culto que le tenían a Fidel Castro o al Che Guevara se estudia todos los días? Eso no es educación. Eso es precisamente la forma de mantener la tiranía. Y en el Paraguay, Juan, yo creo que nosotros estamos a tiempo de evitar lo peor. Y estamos a tiempo de evitar lo peor porque el estatismo de más endeudamiento, más impuestos, más regulaciones y leyes nefastas como la del Código Laboral, le está perjudicando especialmente a la gente más pobre, a los jóvenes, a las familias menos pudientes. Y nosotros no podemos permitir eso. ¿Por qué? Porque nadie tiene que tener un vecino pobre, porque el vecino pobre crea inseguridad. La pobreza es un problema que se puede corregir. La miserabilidad es otra cosa. La pobreza es una cuestión mental y por sobre todas las cosas una cuestión de estudio, disciplina. Pero están los miserables que de luego ya no tienen, que no tienen ya forma de ser corregidos, porque hay personas que no quieren trabajar, que no quieren estudiar, que quieren nomás vivir a costa de los demás, y esos son los miserables, que hay que diferenciar, porque están los pobres que pueden mejorar sus condiciones de vida, y yo creo que hay muchos ejemplos en el Paraguay de gente que ha salido de abajo y que logró, no te digo yo que se hayan convertido en ricos, pero son personas que han logrado precisamente cumplir con la parábola de los talentos, es decir, se le dio unos talentos y fructificaron dando lugar precisamente a un mejoramiento en las condiciones de vida de su familia. Pero no sucede así con los miserables, pero los miserables están precisamente en el gobierno. Estos que le han vendido y que lamentablemente le siguen mintiendo al pueblo paraguayo, quieren seguir en el Congreso. ¿Para qué? Para seguir lamentablemente mintiendo y robando, como de hecho ya sucede hoy en día. Víctor Pavón, del partido Libertad y República. A vuelta de pausa, cuando desarrollemos el tercer bloque, yo quiero preguntarle a Víctor sobre hasta qué punto somos un país libre y soberano, porque hoy día todos los candidatos están pugnando, por ejemplo, nosotros somos un país libre y soberano. ¿Hasta qué punto el Fondo Monetario Internacional y las otras entidades bancarias internacionales nos dejan ser libres? Eso también hay que ser realista y tratar un poco de explicar a la gente. A vuelta, pausa, más de Perfiles aquí por Educanal.